Conversas Unitierra presenta. El tema de hoy es Paulo Freire y su legado. Y pues bueno, el nombre mío es Carlos Adrián, darles la bien llegada a todos y cada uno que están en este espacio, agradecer a los habitantes y a los comerciantes de la Plaza de Mercado y del Pabellón de Ramas pues por acogernos acá en este espacio y acoger a cada uno de ustedes aquí en este espacio con su llegada, con su presencia, y a las personas que desde redes nos están poniendo cuidado. Bueno, buenas tardes para todos, todas. En esta conversa queremos precisamente hablar, conversar, estar muy cerca del legado de Paulo Freire. Nosotros, soy James Sánchez, Javier Humberto Arias, somos parte del colectivo Paulo Freire, que se ha construido hace unos años y que ha venido, digámoslo así, leyendo, releyendo, compartiendo, ¿cierto?, con maestros, con población en general, el legado o toda la producción, no solamente pedagógica, sino política, de Paulo Freire y la importancia de él en la educación transformadora. La presentación cortita. Sí. Entonces, damos la palabra a la presentación de cada uno y ya luego entonces iniciamos el trabajo que tiene que ver con esta serie de frases que hemos traído con el manifiesto de los 100 años de Freire, que está ya en la nevera, pero que lo vamos a calentar, y con las frases pues que hay allí también que son de Freire, y para habilitar pues la conversa en el día de hoy con cada uno de nosotros, y desde nuestro pensamiento ir construyendo precisamente la pedagogía crítica y la educación popular en su conjunto. Buenas tardes, mi nombre es Leo Sanabria, vivo acá en la ruralidad de Manizales hace 3 años con mi esposa y mis 2 hijos, y pues hemos estado este año aquí compartiendo con Unitierra y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo acerca de los distintos colectivos. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Sofía León, yo soy de acá de la ciudad de Manizales y bueno, nada, interesadísima en la conversación. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan David Martínez, soy del Líbano, Tolima, también soy estudiante de Antropología de la Universidad de Caldas y muy interesado en la conversación sobre lo que se va a tratar el día de hoy. Bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Wilson Fabián Trapués, soy indígena del resguardo de Cumbal, en Nariño, y pues también interesado por la conversación y por la charla. Buenas tardes para todas y todos, mi nombre es Camilo Rodríguez, soy de Génova, Quindío, y pues sí, muy interesado por el tema de la pedagogía de la liberación y Paulo Freire. Buenas tardes, mi nombre es Catalina, estudiante de Antropología y muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. Buenas tardes, yo soy Miguel Rivera, también estudiante de Antropología y aquí dispuesto a aprender y a conversar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Harold Yandún, estudiante de Antropología y también a compartir acá los conocimientos que nos puedan brindar. Gracias. Listo. Como les comentaba entonces, mi nombre es James Sánchez, nosotros hacemos parte de diversos colectivos, en especial también del colectivo Paulo Freire, de la Veeduría Ciudadana Ambiental, que también hemos trabajado esta parte ambiental, y del movimiento socioambiental Cumanday. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes esta tarde hoy en este sitio tan bello que tengo el sentimiento muy
muy alborotado porque aquí en mi infancia pasé muchos años viniendo a mercar con mis padres, con mi madre, y era un paseo hermosísimo. Venir a la galería los sábados era maravilloso. Conocí el mundo maravilloso del trópico. No sabía que estábamos rodeados de tantos frutos y tantas costumbres. Descubrir eso a través de la observación y desde la infancia me enseñó a asombrarme siempre, y quizás por eso la sensibilidad me fue llevando primero a ser un artista del teatro. He sido actor, director de teatro. Actualmente tengo mi agrupación que se llama Teatro Portátil de la ciudad de Manizales, y luego vinculé esto con el ejercicio docente. Años. Ahora, en ese ejercicio, cuando me vinculé en la parte pedagógica con los compañeros, siempre he estado como en esa perspectiva desde el arte y la sensibilidad, y encontrarnos con Paulo Freire es una maravilla porque nos enseña a encontrar como esas rutas del conocimiento, las rutas de la expresividad artística y las rutas de lo político, 3 elementos fundamentales en la educación popular: el conocimiento, lo estético y lo político. Y dentro de esa estrategia de encontrarnos conversando, siempre he tratado de utilizar el arte, las estrategias del teatro. Y, por ejemplo, quiero compartirles una parte de un monólogo que hago. Está a su disposición para que lo lleven, o se los comparten ahora por internet. De un trabajo muy bello que él tiene, que es de un libro muy bello que se llama Pedagogía de la Pregunta. Y allí comienza él haciendo un manifiesto, que es el manifiesto de mi primer mundo. Basado en ese texto, como abrebocas y motivación, quiero compartirles fragmentos de este monólogo. La historia es que él cualquier día, de este libro, está basado en el libro A la sombra del árbol, ¿sí? A la sombra del árbol. Pedagogía de la Pregunta es otro texto, pero tiene que ver con el asombro. Entonces, A la sombra del árbol es un día cualquiera. Paulo Freire cuenta cómo de niño acostumbraba a irse al patio de su casa atrás, allá en Brasil, y sentarse a la sombra de un árbol a pensar y a sentir el mundo. Entonces, aquí voy a leerles una parte. Dice: estar en el mundo implica necesariamente estar con el mundo y con los otros. Ponerse erectos, producir instrumentos, cazar en grupo, hablar, comprender, comunicar y comunicarse son quehaceres solidarios que nos han permitido superar el primer mundo. Ese primer mundo donde nos movemos pero sin el lenguaje. Y precisamente el que ha desencadenado la solidaridad entre esta mente y estas manos. Esa solidaridad me permite aprender, tener conciencia, ser transformador del espacio vacío. Por eso disfruto venir aquí. Me doy el gusto de hacer intensa mi vida, de percibir la sustantividad de estar con. Pero el aislamiento solo tiene sentido cuando, en vez de negar la comunión, la compañía, la confirma como un momento suyo. Esa realidad de saber que nadie se basta a sí mismo. Y esto precisamente me da conciencia de que como ser humano puedo conocer en la medida en que me reconozco como ser social e histórico, en donde la pregunta agudiza, estimula y refuerza mi curiosidad. Soy un ser en el mundo, y con él tengo mi mundo más inmediato y particular: la calle, el barrio, la ciudad.
el país, el patio de la casa donde nací. Aquí aprendí a andar y a hablar. Aquí, en este mi primer mundo, aprendí mis primeros sustos, mis primeros miedos. Esta parte trasera de mi casa, con sus árboles frondosos, casi arrodillándose en el suelo sombreado, fue mi primer mundo. Árboles, colores, olores, frutas que atrayendo a diversos pájaros se ofrecían como espacio para sus cantos. Mi tierra no es solamente el contorno geográfico que tengo claro en mi memoria y puedo reproducir con los ojos cerrados, sino sobre todo es un espacio en el tiempo, es geografía, es historia, es cultura. Mi tierra es dolor, hambre, miseria y esperanza de millones igualmente hambrientos de justicia. Mi tierra es la coexistencia dramática de tiempos diferentes confundiéndose en un mismo espacio geográfico. Mi tierra es atraso, miseria, pobreza, hambre, tradicionalismo, conciencia mágica, autoritarismo, democracia, modernidad, posmodernidad. Pero mi tierra es también hermosa en aguas que se precipitan en ríos, playas, valles, florestas, en bichos, en aves. Cuando pienso en mi tierra, veo cuánto nos queda aún por caminar, luchando por superar estructuras perversas. Pensar en mi tierra es asumir el sueño que a diario me alimenta. Pensar en mi tierra es luchar por ella. La tierra de la gente es su geografía, su ecología, su topografía, su biología. Ella es tal como organizamos su producción. Hacemos su historia, su educación, su cultura, su comida, su gusto al cual nos acostumbramos. Ahora cuando Germán hicimos la visita a los espacios, ahí siente uno que en un espacio de estos se vive la vida, la cultura, la historia, la memoria. Por eso estos espacios son los espacios para conversar y encontrarnos. ¿Y qué más político que es para transformarnos? Y finalmente cuando dice acá en el monólogo el personaje, cuando pienso en mi tierra, pienso en la realización de una tierra en la que amar sea menos difícil y en donde las clases populares tengan voz, sean una presencia participante y no sombras asustadas delante de las arrogancias de los poderosos. Bueno, ahí entonces esta pequeña introducción. Espero que haya llegado con mucho cariño y profundidad en este espacio tan bello. Bueno, Freire nace en 1921, el 19 de septiembre, y precisamente en el 2021 hicimos un reconocimiento a los 100 años de Freire. 100 años de Freire que inicialmente se dio dentro de una campaña a nivel latinoamericano, que fue ese manifiesto que hay allí en la nevera y que dijimos ahorita que lo vamos a calentar. Si tú, Miguel, nos puedes leerle el primer párrafo, ¿sí? Manifiesto de lanzamiento campaña latinoamericana y del Caribe en defensa del legado de Paulo Freire. Ante la persecución ideológica al pensamiento crítico y en particular a las ideas del educador popular Paulo Freire, no solo en Brasil, sino también en otros países de América Latina y el Caribe, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL, en alianza con diversos movimientos, organizaciones y entidades sociales, se manifiestan por la construcción de la campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire. Justifica esta campaña la necesidad de defender el legado de Paulo Freire.
y el enfrentamiento del contexto adverso en que vivimos en nuestro continente, marcado por la profundización de la desigualdad social y de los procesos históricos de la opresión. En el ámbito de una crisis más estructural del capitalismo, la acción de las élites ha sido la de establecer una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, lo que se expresa en la retirada de los derechos laborales y sociales, en el rebajamiento del nivel de la vida y de las trabajadoras y los trabajadores, en el aumento de la explotación y la implementación de contrarreformas neoliberales y que tratan de transformar los servicios públicos en negocios, mercancías y productos a la venta. Otra estrategia observada es la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas en América Latina. El apoyo a los golpes de Estado por la vía parlamentaria, mediática y judicial. El apoyo a candidaturas presidenciales y parlamentarios de la derecha y la extrema derecha y de la construcción de las soberanías nacionales, vía el control de intervenciones militares como en algunos países de la región. Sabemos, sin embargo, que ningún proyecto de hegemonía se puede concretizar sin utilizar los aparatos coercitivos y de imposición de la violencia o de la arbitrariedad. Introducción del manifiesto, ya sabemos que se dio el manifiesto y se realizó hasta el 2021 y sigue la segunda fase, porque esta fue la primera fase, digámoslo así, de ese manifiesto que se estuvo desarrollando en los espacios de educación popular de América Latina, porque sabemos que Freire nace en Pernambuco, un noreste de Brasil, y que precisamente la lectura que hace Javier Humberto hace referencia a ese primer mundo donde vivió los primeros años Freire, alrededor pues de los árboles, alrededor de los ríos, de las montañas de Pernambuco, Brasil, y eso también le dio una influencia muy importante de lo natural, pero también de la educación que recibía, de la reflexión acerca de qué otro tipo de educación podemos construir. Entonces, a partir de esas preguntas, digámoslo así, y releyendo un libro llamado La Pedagogía de la Pregunta, escrito por Freire también, y que lee A la sombra del árbol, entonces se sacan estas preguntas que yo quisiera iniciar con esta: ¿cuántas preguntas han quedado en el silencio? Entonces, a partir de allí queremos que cada uno la piense, ¿cierto? Y nos comparta su visión, ¿cierto?, acerca de esta pregunta: ¿cuántas preguntas han quedado en el silencio? A nivel introductorio, ¿cierto?, comparamos los dos tipos de educación: la educación bancaria, que dice Freire, ¿cierto?, normatizada en todo, los currículos prácticamente foráneos que se realizan y se imponen, el maestro que tiene la autoridad y la verdad absoluta, ¿sí?, y donde la pregunta queda prácticamente en el silencio. Entonces, ¿cuántas preguntas han quedado en el silencio? ¿Qué piensa cada uno? Un minutico pues cada uno para ir conversando sobre este tema tan importante, ¿cierto? Pues generalmente me pregunto si la educación, qué tan pertinente es en el tiempo de ahora para los niños, ¿no? ¿Qué se les está enseñando y el método que se les está enseñando, qué tan pertinente es para esa enseñanza que pues a nuestros hijos se les están dando? Bueno, no, pues sin lugar a dudas,
La pedagogía del terror nos ha silenciado a muchos. Yo creo que muchos aquí hemos sido víctimas de eso, de la pedagogía del terror, de atragantarnos la duda, de atragantarnos la incomprensión, solo por miedo. Acompañando lo que la compañera dice, yo pienso que también tiene una cuestión de curiosidad y de asombro, en el que ese mismo miedo a veces no nos ha dejado hacernos esas preguntas y nos permite permanecer en el silencio. Y es una cuestión del autoritarismo que incluso se pueden ver desde las primeras instituciones, como la familia, llegar al colegio o ese tipo de enseñanzas. Pues yo relaciono mucho esta pregunta es con lo que ha vivido tal vez el pueblo Pasto y lo que somos el sur, cuando dicen que nosotros somos callados y pues no hablamos mucho, y es porque también como que eso tiene que ver con el sufrimiento tal vez que hemos pasado de que el poder nos ha oprimido y que de pronto pues tenga que ver con eso también. Bueno, con el tema de la pregunta, pues yo lo direccioné solo hacia una parte, y es que claramente nosotros estamos inmersos en un sistema hegemónico del silenciamiento. Entonces me pongo a pensar, por ejemplo, en las madres, por ejemplo, de los falsos positivos que todavía están detrás de una pregunta: ¿qué pasó? Lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en el paro nacional con la gente que se desapareció, ¿dónde está? Y son preguntas que desde el poder hegemónico direccionan solo hacia el silenciamiento brutal. Entonces yo pues lo pienso mucho así. Siento que la cantidad de preguntas que han quedado en el silencio, o sea, han obtenido respuestas que callan, no respuestas verdaderas, sino respuestas hacia el silenciamiento nuevamente. A mí me llama mucho la atención la palabra silencio, que muchas veces el silencio también dice muchas cosas. Me voy a las diferentes conversaciones que nosotros hemos tenido con nosotros mismos y que quizás no hemos podido exteriorizar por lo que los compañeros han dicho. El miedo a de pronto si digo algo, pues de pronto va a ser mal escuchado, no se va a interpretar como yo lo quiero decir y demás. Entonces es como esas limitaciones también que nosotros tenemos en mente, cuerpo para expresarnos. Yo diría que sí, efectivamente millones de preguntas han sido silenciadas, y como lo expresan mis compañeros, pues antes de nacer, ¿no? Incluso antes de nacer ya está más que en las barreras o en las cosas, está en nuestras mentes en gran medida ese mecanismo de silenciamiento, y hacerlo consciente escuchándolos a ellos es un poco, no sé, refrescante. Yo creo que existen esos actores que nos silencian, que siempre han estado presentes. Puede ser desde las mismas instituciones, como la familia, la misma religión, las escuelas, que no permiten que unas ideas salgan, que salgan de ahí y que las preguntas... Bueno, mi nombre es Angélica María Arboleda, soy estudiante de antropología. Bueno, yo creo que es inevitable no considerar esta pregunta. ¿Cuántas preguntas se han quedado en el silencio? Yo creo que aún ni siquiera tienen que haber, digamos, un muerto, por así decirlo, sino que las mismas formas de educación terminan oprimiéndolo, y desde el hogar, desde la misma casa, yo creo que viene ese silenciamiento de preguntas. Yo creo que parte de la razón de las preguntas en el silencio es que no participamos en la vida colectiva, ¿sí? Es mucho el silencio que guardamos, no participamos. Muchas son de ahí. A partir de la educación popular.
la educación popular que propone Freire como educador popular es basado en un principio, es que somos lectores del mundo y de la palabra. Somos lectores del mundo y de la palabra. Y partimos de una realidad. Esa pregunta, dice, ¿cuántas preguntas han quedado en el silencio? Es porque como lectores del mundo y la palabra, por naturaleza, somos seres políticos. Y políticos quiere decir que participamos con intereses, con vocación de poder. Por lo tanto, las comunidades cuando asumen el silencio son cómplices de los dominadores, son cómplices del fatalismo, del statu quo que denuncia Paulo Freire en toda su obra. Desde su primera obra publicada en el año 62, Pedagogía del Oprimido, allí nos advierte cómo si no hacemos una intervención política como lectores del mundo y de la palabra, entonces no abrimos espacios, lo decía Germán, de emancipación en todos los aspectos. Por eso tenemos una escuela abyecta al poder, una escuela tradicional, heredada, ustedes saben muy bien, heredada del negocio que hizo, quizás uno de sus errores históricos más grandes, de nuestro libertador Simón Bolívar, que tuvo sus como todo ser humano, sus incompletudes, de negociar la educación pública con la Iglesia Católica en el siglo recién hecha la independencia. Y no la hizo con la perspectiva democrática liberal de los derechos y las libertades civiles. Y hemos encontrado que todavía funcionamos bajo los preceptos de la dominación de unos prejuicios religiosos y no de ciudadanías activas. Por eso es tan importante como se plantea ahora, y me parece muy oportuno, el construir ciudadanías deliberantes, es decir, fundadas en el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nos lleva a tres elementos. Primero, en las comunidades y en cada uno de nosotros, reconocer los intereses. Por eso ahora que hagamos en la segunda parte, la otra parte, ¿cuáles son las preguntas claves de un ser humano político o de una comunidad política? ¿Cuáles preguntas son para hacer cualquier acción o cualquier pensamiento? Decir, ¿para qué? ¿Contra qué? Ahí están. Porque no podemos pasar esa condición del arte, de la política, de la educación, de la economía. Y todo eso refleja un conjunto llamado ideología, porque la ideología tiene color. No solamente la exclusión se da en términos económicos o raciales o sexuales, sino también la exclusión en términos de orillas ideológicas. Y por eso se habla de periferias y de centros. Por eso se habla de centralidades y zonas profundas. En las ciudades existe ese tipo de exclusiones. Y como el tercer elemento, el cuarto, las capacidades humanas. Y ahí sí que entra Paulo Freire a intervenir la educación, porque heredamos una educación instruccionista. Miren, nuestro sistema educativo, por ejemplo, está basado en unos estándares y logros y todo eso, basados en unas pruebas que certifican unas llamadas competencias, pero desconocen las capacidades humanas. Entonces hay que una educación popular o una educación democrática tiene que intervenir esos tres elementos: las competencias, los saberes y las capacidades. Aquí estamos centrados en la formación solamente de las competencias, un saber hacer, de los saberes, o sea, las habilidades, y las capacidades, que son las potencialidades que tiene de creación el ser humano.
Aquí todos tenemos al nacer las mismas potencialidades, que debe haber espacios favorables para desarrollarlas. Entonces, cuando se habla de una educación popular democrática, alegre, participativa, o de una escuela alegre, participativa, es garantizar, claro, la instrucción, claro que sí, debemos aprender a tener fortalezas disciplinares. Si usted es un ingeniero, tiene que tener las fortalezas disciplinares, técnicas, que los lenguajes, las semánticas que exige ese campo de acción. Y si es un historiador, los métodos de consulta y los trabajos de campo, etcétera. Los saberes, las competencias disciplinares, las habilidades que orientan. ¿Cuántos talentos se pierden en la escuela? ¿Cuántos talentos perdimos nosotros porque unas escuelas de unas aulas inertes, con unos conocimientos inertes, con unos maestros fósiles, con unos alumnos sometidos, se han desperdigado? Pero cuando hablamos de capacidades, es la transformación. Entonces, hablar de pensamiento crítico, de ser lectores de mundo, seres de lenguaje, es reconocer esos 4 elementos que deben orientar la transformación social. Bueno, por eso yo celebro este espacio, ¿cierto? Porque es un espacio, digámoslo, donde circulan 3 elementos. El diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes dentro de una perspectiva horizontal. Aquí no hay jerarquías. Por eso los círculos de la palabra que propone Freire, porque yo considero que Freire está vivo si sus legados los tenemos y los compartimos, ¿cierto? Entonces, ese diálogo de saberes, esa confrontación de saberes, porque no solamente una sola persona es la que habla, sino que el diálogo de saberes nos lleva precisamente al enriquecimiento de la verdad que se va a construir, ¿sí? Entonces, diálogo de saberes, confrontación de saberes y negociación cultural. Fíjate que esos son los 3 elementos fuertes, pedagógicos, críticos de la educación popular. Y este espacio, como yo le venía diciendo a Álvaro y a los compañeros, yo me siento muy bien porque está la posibilidad de usted compartir su saber y de que otro me lo confronte y que se haga una negociación cultural, es decir, que con los argumentos, con las posibilidades y explicaciones que se den, podamos entonces llegar a construir verdades de una manera distinta, ¿sí? Verdades pues que definitivamente también tienen que ser transformadas luego, es decir, aquí no hay verdades absolutas, es decir, el relativismo de todo lo que se escribe, de todo lo que se habla, también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya las ciencias físicas lo han dicho también, y es que hay un mundo microscópico y nanotecnológico, ¿sí? En donde muchas de las leyes no se cumplen, de las leyes, entre comillas, tradicionales de la física, ¿cierto? No se cumplen. Entonces, todo esto lo debemos mirar también desde una perspectiva de relativismo. Cuando se habla de una educación y pensamiento crítico a través de la conversación, es el diálogo con una perspectiva dialéctica. Entender que el conflicto es necesario. Es más, una vida sin conflicto es una vida muerta. El conflicto es necesario en la vida, y más en la vida social y cultural. El problema es cómo se trata el conflicto, no como un obstáculo, sino como una
posibilidad de creación y de transformación. Entonces, cuando se habla de dialogar en la conversación, es porque las palabras generadoras nos invitan a creaciones, y esas creaciones nos llevan a desinstalarnos. Decían que nadie debe salir lo mismo de una buena conversación. Si una conversación es buena, uno debe salir afectado en positivo, con un problema, con una pregunta para resolver y para cuestionar otras realidades. Entonces, el problema de nuestro prejuicio como cultura heredada es que hacemos del conflicto una negación del otro, una desaparición del otro, y eso genera obviamente la imposición. Y cuando ustedes saben que cuando hay carencia de argumentos, comienzan los gritos, y los gritos llevan a las violencias, cualquier tipo de violencia. Entonces, en los círculos conversacionales, siempre a través del diálogo, entendiendo que la diferencia se puede manifestar, aquí nadie vino a estar de acuerdo, sino a generar puntos de vista, y de allí hacer como las negociaciones, porque no se trata de desconocer al diferente, sino de unirnos como diferentes para luchar contra el antagónico. Y cuando pasa eso, dice Freire, cuando pasa eso es necesario los acuerdos entre diferentes. Los acuerdos son necesarios entre diferentes. Por eso es tan importante ese concepto de pacto histórico. Eso es la práctica del pacto histórico. Como en un país de una tradición ideológica tan fuerte y política, es capaz de entenderse desde la diferencia para luchar contra esa dominación. Pero eso es un proceso que no se va a entender ni en un año ni en dos, sino en el tiempo, pero que hay que empezarlo, y seguramente se ha empezado desde que este país empezó a ser un poquito decolonizador. Bueno, muy bien. Esta otra frase de Freire dice: para enseñar hay que saber, mientras que para educar hay que ser. Reconocemos que en la educación tradicional se presentan, ya dijimos, unos currículos, planes de estudio establecidos, generalmente foráneos, prácticamente como si quisieran que no se supiera nada de nosotros. Y desde la otra perspectiva, desde una educación liberadora, transformadora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice Freire, pues para eso necesariamente hay que leer el contexto. Leer el contexto es necesario. Leer el contexto de mi tierra, de cada una de nuestra tierra de origen, ¿cierto? Ya sea como municipio, como departamento, como nación, pero hay que hacerlo. También reconocer que es necesario adelantar un proceso de conocimiento de los grupos, porque si no hay un proceso de conocimiento de los grupos, ¿cómo hacer actividades de confianza y de conjunto? Si en un grupo no hay cierto conocimiento y confianza entre los que hacen las cosas, pues simplemente no hay grupo, no hay colectivo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que Freire reconoce o identifica una serie de características muy especiales de las metodologías que se deben adelantar en la educación popular. Y entonces es eso, el
análisis del contexto. Bueno, entramos a una parte muy valiosa y es que cuando se parte del pensamiento crítico, se parte de entender lo alternativo, no como oposición, sino como lo que es diferente. Entonces, lo alternativo tiene que ser diferente, tiene que mostrarse diferente para despertar el interés. Frente a eso, hay un principio, y es que casi que dramatúrgico, una definición muy bella de hacer dramaturgia cuando conversamos, es decir, volvernos artesanos de la imaginación. Decía alguien, ser artesanos de la imaginación nos cobra mucho. ¿Por qué? Porque exige preparación, exige estudio, exige contexto. Aulaturgia. Entonces, en ese proceso hemos venido acuñando un método trabajando que se llaman las aulaturgias. Las aulaturgias se basan en que en una situación se establezca una situación, o sea, las circunstancias dadas, la acción o las acciones dadas y los personajes, o sea, los sujetos que hacen la acción en unas circunstancias dadas. Entonces, cuando en una comunidad se establecen el conjunto de circunstancias, los contextos, entonces aparecen esas preguntas: el para qué, el por qué, el contra qué, a favor de qué, a favor de quién. Esas preguntas que están ahí ahorita, no sé si alguien las quiera leer, digamos las preguntas que hay que hacer para una acción transformadora. Sí. Dice, preguntas para un pensar y hacer crítico. ¿Qué? ¿A favor de qué? ¿A favor de quién? ¿Contra qué? ¿Y contra quién? Podemos hacer un ejercicio. Planteemos unas circunstancias, una situación cualquiera. O sea, en la situación, un problema, unas circunstancias que se presenten. Por ejemplo, digamos, ¿cómo es la seguridad en este pabellón? ¿Qué entendemos por seguridad en este pabellón? ¿Qué circunstancias hay para la seguridad o para mejorar o qué seguridades tenemos acá? ¿Qué circunstancias se presentan aquí? Que ustedes conozcan, que entiendan, si llegaron por primera vez o los que han trabajado acá, y miramos a ver. El contexto inmediato en la plaza de mercado es la comuna San José, y la comuna San José es un territorio destruido por la guerra que el Estado local le declaró a la comunidad de San José. Producto de esa guerra hay 10.000 desplazados. En este momento los 20.000 desplazados. Entonces, en esa medida uno empieza a mirar que hay confluencias históricas, y hay una confluencia histórica en torno a un hecho que es notorio en Manizales, que es el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, Germán, ya, ahí está la práctica. Entonces, miren, circunstancias dadas. Para las circunstancias dadas, que es el contexto, la situación, hay que hacer un trabajo de campo grande. Entonces hay que conocer la realidad. Y ahí vienen las herramientas. Está un método muy bonito, muy práctico, que es las rutas de viaje, los viajeros, las rutas pedagógicas para conocer los expedicionarios, hacer las expediciones al lugar, y allí vamos a conocer todas las circunstancias. Y para hacer esas expediciones manejamos lo que es los diarios, las entrevistas, las fotografías, los registros, toda la cartografía del lugar, todos los registros que se puedan hacer. Entonces allí entran en juego los saberes disciplinares, el que aporta desde la sociología, el que aporta desde la antropología,
el que aporta desde las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin conocer las circunstancias dadas, empezamos como un ciego llevando a otro ciego. Por eso es tan importante ese primer paso de un trabajo fundado desde el pensamiento crítico como lectores de la realidad, como lectores del mundo y como seres del lenguaje. Además hay otra cosa maravillosa: las costumbres, las expresiones, las cotidianidades, los relatos. Y entonces allí están las herramientas de recopilar autobiografías, recopilar descripciones, pinturas. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo hermosísimo para hacer una narrativa de este lugar. Podríamos hacer hoy mismo como tarea para mañana, tarea pues pero bonita, sino tarea de transformación, es cada uno generar un relato siquiera de 2 o 3 páginas de lo que sucedió esta tarde, de lo que sucedió aquí, la observación detallada, la observación significativa, cómo interpretamos el que aquí hay unas espacialidades que tienen unas disposiciones muy particulares, muy propias, solo se respiran aquí, solo se viven aquí. Hay unos olores que solo se viven acá, además muy bonitos, le recuerdan a uno como las huertas, le recuerdan a uno la abuela, entonces nos llevan a la memoria, a la identidad, y nos llevan a sentirnos en un lugar con sentido. Y ahí es donde hay que llegar a la acción. Cuando encontramos sentido al lugar donde estamos, entra la acción. ¿Cómo vamos a intervenir ese lugar para que sea mejor, para que se apropie, para que tenga una visibilidad, para que tenga lo que Paulo Freire llama, que lo tomó de una visita que hizo en Estados Unidos, el empowerment, que traducido más o menos es el empoderamiento sujeto y colectivo? Porque tenemos comunidades que no tienen empoderamiento. Entonces, ¿qué pasa? Se lo ponen y entonces viene la ideología dominante, que sí tiene color y sí tiene todas las estrategias para establecer los olores y los colores y los gustos, y entonces entra las marcas y ese famoso dicho que un pueblo sin memoria es un pueblo dispuesto a la dominación y al sometimiento. Simón Rodríguez en Colombia es como el precursor del pensamiento crítico, a la par de en el siglo XIX, y lo decía en 1829, en las primeras, por allá, decía: o inventamos o erramos, es decir, o inventamos o fracasamos, y nos quedamos esperando el futuro, y resulta que desde el pensamiento crítico el futuro no se espera, el futuro se construye hoy. Con las acciones transformadoras que hagamos hoy, el futuro se va construyendo. Entonces nos heredamos una cultura de la espera. Entonces la gente espera las soluciones, la gente espera los decretos, la gente espera. Y como seres políticos tenemos que actuar. Entonces por eso el segundo elemento es la acción. Pregunta: ¿qué acciones? Esta, por ejemplo, esta es una acción concreta, porque esto le da sentido. Cualquier persona que pase por aquí en este momento sabe qué está haciendo el Señor. Está experimentando el asombro, se acercó. Aquí pasa algo, miren que es cierto. Aquí pasa algo. Esa acción de asombrarnos, como dice Freire, a través de la pregunta, y dice: nunca dejemos de ser preguntones. Ustedes saben cuándo un niño está enfermo, cuando deja de ser preguntón. Cuando un niño deje de preguntar, algo le pasa. Algo le pasa.
Entonces, las preguntas de los niños son desinstaladoras. Yo tengo una anécdota con mi hijo cuando estaba pequeño. Mamá, entonces, ¿cómo es que nacen los niños? ¿Cómo se nacen los niños? Entonces, la mamá muy tierna le dice, pues, mijito, la mamita tiene un lugarcito para unas semillas, y se quedó, y el papá entonces dijo el niño, y no me diga por dónde le mete la semillita de mi papá. Los niños tienen preguntas asombrosas, desinstalan, porque uno está esperando la lógica de nosotros, de los adultos, pero la pregunta tiene un poder desinstalador y de asombro. Entonces la acción tiene que ser acción, dicen en sociología, y lo retoma Freire, de los sociólogos, es la acción significativa, intersubjetiva, que genera sentido, que genera relatos, que genera transformaciones. Si la pregunta no nos desinstala, la acción no trasciende, porque hay personas que pasan a la historia, o comunidades que pasan a la historia, porque interpretan la realidad, leen la realidad e intervienen con acciones transformadoras. Y tercer elemento, el sujeto. Entonces viene la pregunta, ¿somos sujetos de clonación o somos sujetos de transformación? Y dice este principio freiriano que sí es, yo creo que es de enmarcar uno en su cotidianidad. La educación por sí misma no cambia nada, pero sí cambia a los sujetos que pueden cambiar la realidad. Eso sí es lo importante. Los conocimientos están allá, pero si esos conocimientos no transforman el sujeto que hace la acción en unas circunstancias, entonces esa obra no funciona. Por eso la relación del pensamiento crítico con la dramaturgia, esa maravillosa expresión de ser artesanos de la imaginación, nos convoca a elaborar, a ser creadores de una obra cada vez más transformadora, partiendo desde el sujeto. Eso es pensamiento crítico. Por eso, la orilla dominante aquí en el país dicen que cuando en las escuelas o en las comunidades se hace pensamiento crítico, le tienen miedo y dicen que están lavando cerebros. No, estamos generando, es que seres consentidos y seres consentidos. Porque es que en el pensamiento crítico y Falsborda, a la par con Paulo Freire, coinciden en que somos sentimiento y pensamiento. Y Freire lo completa, lo dice más ampliamente, Falsborda también, pero Freire lo dice de una manera muy, muy bella, y es que somos en un solo cuerpo, somos sentimiento, somos pensamiento y somos belleza, porque nos expresamos artísticamente y creativamente. Es decir, lo estético, lo epistemológico del conocimiento y lo político como seres sociales. Entonces, allí es que volvemos el sentido a los lugares, a las relaciones de los sujetos, en donde estemos, sin perder el asombro que nos genera una buena pregunta. Sabemos pues que somos seres con tiempo y con memoria, y que a partir entonces de esta sapiencia o concepción queremos reconocer que cada uno de nosotros hace parte y debe hacer parte de, es decir, participación. Lo que queremos nosotros acá no es una participación sin sentido, antes por el contrario, que la participación que se dé sea consciente, no como dice Lurie Leontief en El hombre nuevo, que una muchedumbre solitaria, que prácticamente manejada por algunos.
No, el aspecto es totalmente distinto en estos espacios y es darle pauta también a la investigación, ¿cierto? Darle parte a la ciencia, darle parte a la tecnología, porque es que no somos enemigos ni de la ciencia ni de la tecnología. Lo que somos enemigos es de la exclusión. Y somos enemigos de la antidemocracia, del autoritarismo. Por eso dice por aquí una de las preguntas. Eso, en la escuela alegre hay diálogo de saberes, vivencia de la democracia y libertad responsable. Ni autoritarismo ni libertinaje. Esa es la esencia, pues, de un proceso colectivo de construcción de educación popular. Yo diría, ahí está como el meollo del asunto, ¿sí? No necesitamos autoritarismo, pero tampoco no vamos a ser libertinos, ¿sí? Porque ambos extremos son perjudiciales, ¿cierto? Entonces, en el sentido de Freire y en sus libros que hemos ido recorriendo, Pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la indignación, Miedo y osadía, Cartas a quien pretende enseñar, ¿cierto? Hay una cantidad de textos muy lindos, muy importantes, que debemos ir abriéndole, digámoslo, comunicación, y debemos ir como abriendo la posibilidad también de posiblemente en un tiempo muy cercano hablar, ¿cierto? Seguir hablando de Freire ya con las lecturas y con las vivencias en espacios distintos, porque estos espacios hay que ampliarlos, ¿cierto? Hay que llevarlos a otros lados, ¿sí? Desde una perspectiva, vuelvo a decir, de un trabajo colectivo, contextualizado, de una comunicación en donde existe la posibilidad del acceso a la información, ¿sí? Es decir, de una cantidad de responsabilidades que también son necesarias asumir para la transformación. Por eso nosotros decimos en el colectivo Paulo Freire, los procesos de transformación son evidentes y necesarios si hay un pueblo formado, si hay un pueblo educado, si hay un pueblo consciente, ¿sí? Consciente de la transformación y consciente de las cosas que necesariamente hay que hacer. No porque X o porque Y persona o prácticamente autorial esté diciendo que eso es lo que debe hacer, no, sino porque hay una lectura comprensiva del mundo, como lo dice Freire, porque somos personas o seres del mundo y de la palabra. Bueno, para ir cerrando ya y ustedes podamos conversar sobre sus apreciaciones, sus sentidos que han encontrado esta tarde, ¿no? Los últimos 10 minuticos, sería bueno. Quiero recomendarles esta revista que la vamos a dejar acá. Aquí hay una, ¿verdad? Y esta, pues si quieren, la rifamos ustedes o la van rotando, se la llevan como libro viajero. O aquí en la biblioteca quedan dos. Bueno, ustedes como quieran. Este es un trabajo que hicimos con motivo de Paulo Freire 100 años, el colectivo Freire. Y nos gustaría que lo compartieran, porque aquí está la bibliografía, están ya unos ensayos que hemos hecho alrededor de la pedagogía de la pregunta. En la bibliografía hacemos relación como cronológicamente de las obras desde su desarrollo histórico en Paulo Freire, empezando por la pedagogía del oprimido, que fue su primera obra publicada. Y así
los libros que fueron saliendo. Por ejemplo, de la autoritarismo o libertinaje, es un texto bastante interesante que se llama Pedagogía de la Indignación. Nosotros somos indignados de todo pero una indignación con sentido. Como dice Freire, denunciamos y anunciamos, por eso somos proféticos, porque a la par de denunciar los problemas planteamos alternativas. Por eso les decía ahora que ser alternativo en un sistema dominante no es oponerse, sino mirar que las cosas pueden ser diferentes. Y finalmente, como mensaje del pensamiento y obra de Paulo Freire, en tiempos de juntanzas, decía Paulo Freire, juntos somos la marcha esperanzadora de los que saben que cambiar es posible. Eso frente al fatalismo, hacemos el pensamiento de la emancipación. Es decir, el cambio es posible. Bueno, les damos para que conversemos estos últimos minutos las impresiones que quieran compartir de este trabajo. Bueno, pues a mí me gustaría tener en cuenta la suprema relevancia que tiene esta conversación, si no es que tremenda, y teniendo en cuenta esta frase de para enseñar hay que saber, mientras que para educar hay que ser. Y esto es fundamental porque debemos de dejar de pensar que la educación es un proceso que está arraigado únicamente a los sistemas educativos y tener en cuenta que la educación es finalmente un proceso donde tanto el educador como quien lo recibe pues tienen un objetivo en sí y es el de finalmente formarse. Entonces, bueno, somos profes que solo recitan cosas que saben o somos maestros que tenemos algo que aportarle al mundo y a la sociedad. Entonces... Bueno, en primera medida me gustaría agradecer por el espacio y por todo lo que puedo aprender escuchándolos a ustedes, y en la medida en la que como estudiante de antropología y en discusiones que tenemos nosotros en el aula de clase en cuanto al compromiso que tenemos como antropólogos y en esa formación el día de mañana, este tipo de conversaciones nos ayuda y nos sitúa mucho alrededor de cómo podemos transformar incluso desde esa academia. Bueno, primero pues agradecerles por la conversación, es muy enriquecedor todos sus conocimientos, lo que nos comparten, pues para nosotros, bueno, para mí también como estudiante de antropología, pues es indispensable estas charlas en cuanto que nosotros también pues hacemos parte de una sociedad y hacemos parte como de ese cambio, de esa transformación. Y pues por otra parte también no me quedó muy claro lo que sucede, no sé, alguien mencionó lo de la aulaturgia, sí, de la aulaturgia, entonces no sé si me puedan... Bueno, yo digamos que a lo largo de la charla pues pensé como en un par de cosas que me parecen muy importantes a partir también de la discusión sobre el tema de la educación y pues puntualmente con el tema de Freire y todo lo que viene después, porque pues mi posición es que Freire inaugura un escenario también de transformación en términos de la educación y la transmisión del conocimiento que van a venir a cosechar posteriormente muchos movimientos y también pues digamos algunos pensadores, como Abadio Green, por ejemplo, ahora que tenemos ahí la imagen de las molas allá pegada, cuando plantea la pedagogía de la madre tierra, o Annabel Hooks cuando nos habla de enseñar a transgredir, una educación desde la transgresión. Y yo vuelvo mucho con la idea de la palabra, ¿cierto? La palabra hace realidad. Acabé de salir de una profunda lectura de un texto que habla sobre cómo las misioneras católicas en el Chamí eliminaron la palabra para eliminar la realidad y la ancestralidad de toda una comunidad, y entonces vuelvo como
en ese punto donde hablamos de la palabra. Voy a una palabra que es central y es la palabra educación. Y la palabra educación, la palabra también es, como está viva, como genera realidad, también tiene historia. ¿Y cuál es la historia entonces en la cual nosotros hemos pensado esa palabra? Entonces yo iba como a la etimología aceptada de la educación. Hay como dos acepciones etimológicas de la educación. Una, por una parte, habla de la crianza y la otra habla de educación, que es estar fuera de, ponerse fuera. A mí me parece que toda la fuerza que puede llegar a tener la palabra desde la perspectiva más de Freire está en digamos en ese sentido que tiene la palabra educación, como ponerse fuera de, como exponernos, ¿cierto? Como salirnos fuera de, y la educación bancarizada es precisamente lo contrario, porque tiene como eje central la negación del otro, el silencio, por ejemplo, en el aula, la figura de poder al frente y una figura de sumisión en frente del poder y de silenciamiento total, que digamos ha sido la herencia que nos deja también eso que mencionaron hace rato en la historia de nuestro país con el concordato y entregar la educación en manos de una institución con toda la visión del mundo desde el poder, desde el eliminar la diversidad, eliminar el otro. Entonces me parece que ahí hay como mucha fuerza de creación y que desde nuestros propios colectivos tenemos que fundamentar eso como la estrategia, ¿cierto? Como podernos poner fuera. Y por una parte, por otra parte también me parece muy interesante e incluso en la propuesta de Freire cuando hace una propuesta dialéctica, digamos que esa relación dialéctica entre el oprimido y el opresor, y que el oprimido también está en la tarea y en el compromiso de liberar al opresor, porque eso es muy bonito, me parece muy central en las ideas de Freire, y es que nosotras y nosotros no podemos hacer una liberación solas, esto tiene que ser conjunto, y entonces en la medida en la que yo puedo liberarme, puedo liberar al otro, estoy liberando al otro, y ahí ya vuelve como la idea de la comunalidad, ¿cierto? De volver a tejer redes. Ese me parece muy interesante cuando lo pensamos en el contexto, digamos, del cambio y el asunto político a nivel nacional. A mí me queda un sinsabor después de leer las directrices que el Pacto Histórico determinó para la creación de asambleas y para la definición de candidaturas, en las cuales las ciudadanías libres perdemos casi que una instancia decisoria, porque solamente hay posibilidad de decidir frente a ese tipo de asuntos perteneciendo a uno de los partidos de la coalición, o los que coavalarían, digamos, en un caso de trabajar bajo coavales. Eso me lleva como a preguntarme en qué medida estamos haciendo una transición para superar el silenciamiento, sin estar obviamente cayendo en una crítica destructiva, ¿cierto? Sino en una crítica con aras de construir, porque así como está esto, por ejemplo, cuando se hablaba del plan de desarrollo potencia mundial de la vida, que tiene un eje central de la transición, por ejemplo, y que nosotras y nosotros en esta región estamos fuertemente afectados negativamente por ideas tales como la transición. Solamente hablar de aguacatejas o pequeñas centrales hidroeléctricas, que son ejes de la transición, nos tendría que poner en ese diálogo, y lo interesante es volver a la idea de la educación, como ponernos fuera salirnos de ese confort para poder establecer un diálogo de saberes desde la base del territorio, de entender que además de eso nosotros también leemos el mundo, y que nuestras comunidades y que nuestra memoria es por la lectura del mundo que hemos hecho, porque hemos aprendido a vivir acá desde este contexto, y por consiguiente muchas veces quien no ve y no lee ese mundo en realidad, sintiéndolo en la expedición, ¿cierto? Viajando, exponiéndose a todos los avatares del territorio, no tiene una comprensión clara del tema. Son como los tres ejes centrales que tengo como conclusión, y pues obviamente agradecer a Unitierra, que siempre genera estos espacios acá desde la galería, que también democratizan, porque estas ideas empiezan estas palabras se crean y se genera, digamos, unas realidades distintas desde estos espacios. Es como el comentario mío. Gracias. Cuando llegué a este espacio, observé las preguntas
y una de ellas, o una exclamación o afirmación: lo único anormal que tengo es la curiosidad, el asombro y la pregunta. Curiosidad, porque si no somos curiosos, pues no vamos a tener una buena acción en la sociedad. La curiosidad da buenas alternativas, da giros a los procesos. El asombro, pues, nos hace ser y qué hacer en nuestra cotidianidad, pues perder el asombro es como dejar de ser. Y la pregunta desde una educación del ser, algo que me llamó muchísimo la atención que ustedes hablaron. Para enseñar hay que saber, mientras que para educar hay que ser. Pienso como desde esa parte de dejar también los egos, enseñar desde una, por más conocimiento que uno tenga, hacerlo también como desde la misma humildad, para saber transmitir esas experiencias. Y bueno, es la primera vez que yo vengo acá. Tenía unas expectativas muy altas y de verdad que cada uno de ustedes me ayudaron a cumplirlas. Me gustó mucho el espacio, la conversación también me pareció espectacular. Muchísimas gracias por hacer estas iniciativas que son totalmente necesarias para transformar la sociedad. Bueno, sí, reiterando las gracias ante todo, y creo que este fue un espacio teórico-práctico supremamente fructífero, ¿no? Aquí nos dieron no solamente como pautas metodológicas para una pedagogía de la liberación, sino que también la hicieron, o sea, aquí también se ejecutó un poco eso. Y yo quisiera quedarme un poco con lo que decía Germán ahorita, que se fue cuando respondía a la primera pregunta. Él decía que después del ejemplo que nos dio aquí con Manizales, que las preguntas no solamente pues, se quedan en el silencio por el miedo, sino también por la pereza, la inacción, ¿cómo decirlo? Aquí decía, el desinterés y, exacto, la desinformación o el desconocimiento. Y pues esa es como una invitación a que efectivamente nos pellizquemos, ¿no? Que no es solamente esperar, esa es la otra cosa, ¿no? La pedagogía de la liberación no solamente transforma al docente o al profesor, el que comparte, sino también al estudiante, que lo hace más activo, nos hace más activos, más inquisitivos, más propositivos. Así que muchas gracias. Bueno, a mí me queda sonando mucho lo de educar desde el ser, porque es esa cotidianidad que todos tenemos, que vivimos al diario, ¿no? Y que ese ser y es poder ser con los otros también. Y una parte que pues yo tampoco había venido acá y es primera vez, y lo que decían al principio, sentir como los olores, el ambiente que se vive aquí, es trasladar el aula, trasladarlo a otros lugares donde generalmente no se presentan estos espacios. Y el estar aquí presente es sentir eso, saber que se puede hacer otras cosas fuera de un aula. Entonces el aula no es un cuarto, sino ya es la vida misma. Y accionar la palabra desde ese ser, desde la cotidianidad. Eso me quedó muy resonando en la cabeza y algo que lo tengo muy en cuenta. Gracias. Bueno, yo quisiera continuar algo que decía don Germán acerca de este espacio. También aprovechando algo que dice una compañera antropóloga, historiadora ya, que dice que esta es la barriguita de la ciudad. Yo también lo veo como una casa, solamente alimenta los estómagos de muchas familias, sino también las mentes, porque espacios como estos como que permiten que muchas personas escuchen otras voces y otras ideas. Yo hace poco tuve como la oportunidad de estar, digamos, más o menos inmerso en este lugar, escuchando las voces de las personas, porque, como decía don Germán, hay gente que ve que este espacio se está desaprovechando, porque es más importante lo que se le puede sacar a un metro cuadrado que a un espacio como este. Entonces, me di cuenta de varias cosas. Una de esas es que este espacio ya está muy apropiado, y cuando un espacio está tan apropiado por personas, para el bien de otros y para sí mismos, entonces se aferran a él, es algo muy, muy inherente a él. Entonces creo que es muy importante seguir escuchando este espacio
seguirlo viendo con otros ojos, y ahí me di cuenta que también hay que hacerlo en colectivo, que hay que hacerlo también pidiendo ayuda, escuchando. Entonces pues por eso los invito. Nosotros tenemos con el Semillero Focus tenemos un espacio en el que estamos construyendo también un documental, o estamos construyendo información visual que nos ayude, digamos, a que los imaginarios que están proyectados sobre este lugar queden en la memoria. De hecho tenemos un corto que se llama Imaginarios Galemberos, que son varias entrevistas donde la gente cuenta, digamos, historias sobre el lugar, donde nos cuentan su perspectiva sobre el desalojo y sobre el posible cambio de la galería. Entonces, digamos que esto es un espacio para mí muy importante. Muchísimas gracias por la invitación, y también los invitamos a que hagan parte de nuestro espacio para seguir imaginando la galería futura. Gracias. Bueno, a mí me queda, como a todos, una infinita gratitud por el espacio, ¿cierto? Y me invita mucho a reflexionar y digamos, a sacar ese punto de vista de la educación solamente dentro de las instituciones, porque la institución ya está determinada por, digamos, muchos acuerdos comerciales que Colombia termina también vendiendo su educación, pero entonces es trasladar esa pedagogía afuera, porque en algún momento de la vida todos somos maestros y todos somos estudiantes, pero qué tan dispuestos estamos para enseñar y qué tan dispuestos estamos a cambiar, porque hay muchas cosas que seguimos repitiendo, digamos, más en las líneas educativas, porque así nos enseñaron, y porque, digamos, abandonar esos inconscientes es muy difícil, ¿cierto? Y si uno no está dispuesto, pues todavía aún más difícil. Pero esos espacios lo que nos recuerdan es que, digamos, que cada uno tiene una percepción distinta, pero también cada cosa nos une. Y eso lo decía, digamos, Durkheim, un sociólogo, digamos, que la heterogeneidad termina desuniéndonos, porque termina generando una dependencia. Gracias. Buenas tardes. Pues me parece muy interesante el espacio, me deja muchas reflexiones. Pues me gusta mucho como esa apropiación que se da del término de universidad, porque nos venden como que la universidad tiene que ser acreditada de cierta forma y seguir cierto modelo, y si no sigue cierto modelo temporal y de materias, como que no es conocimiento y no es conocimiento válido. Entonces el hecho de que pueda hacerse en este espacio, que como ya dijeron, nos pone como a dialogar con otros saberes, a influirnos de otros momentos, de otras sensaciones, me parece muy valioso. Nos muestra que la educación no está de por sí, que esas instrucciones y todas esas reglas con las que nos han formateado no es algo que exista de por sí desde el principio, y es algo que deba ser así. Tenemos que poner toda la educación como en su contexto histórico, de que esta educación no la venden es para nutrir un sistema que le importa es la plata y lo mercantilista. Y pues me parece muy bonito ver cómo en una plaza de mercado, a pesar de ser un espacio comercial, pues puede haber también espacio como para dialogar, para pensarnos, para organizarnos. Y pensemos si este mismo espacio se podría generar si esto fuera un centro comercial, que es más o menos lo que lo quieren volver, que es un espacio que solo responde al dinero, al que pueda pagar el mejor local, pero que no se interesa en absoluto en las personas que viven a su alrededor y en cómo pueden vivir mejor y cómo pueden reeducarse para vivir todas mejor juntas y sin jerarquías, ¿no? Porque entonces estamos en un lugar donde nos dicen que todo tiene que ser en aulas, que tiene que ser con horarios, que tiene que ser en grados, que tiene que ser encerrados en unos edificios casi que sin contacto con la vida exterior y con la vida práctica. Entonces nada, agradecer el espacio, me sirve para seguir repensando sobre la educación, y me parece muy bacano que esto sea en este marco de la plaza de mercado. Gracias. Un poquito aquí como de todas estas experiencias. Hay un documental que me ayudó un poco como a cambiar también la perspectiva, que se llama La educación prohibida. Y un poco pues siento que Paulo Freire
da como esas chispas de que es una educación prohibida, pero pues si estamos trascendiendo y estamos como procurando dar pasos de cambio, la idea es que la educación se transforme en una educación para la vida, una educación pro vida. Entonces, pues nada, agradecer a todos las presencias en estos espacios y por ahí quedó la inquietud de la aulaturgia. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, de verdad muy bueno que estén aquí, que lo hayan disfrutado. La Unitierra es la Universidad de la Tierra, sin los requisitos académicos del gobierno nacional, pero aquí estamos, eso es lo que hacemos, es pura educación popular, ¿sí? Y los que vienen aquí, pues ustedes mismos son maestros en este momento. La Unitierra tiene ya organizado un postdoctorado que no necesita uno ser doctor para hacerlo, entonces están invitados a eso, ¿sí? Quiero, por intermedio de Miguel, hacerles llegar el libro de la Comisión de la Verdad, que lo miren, lo estudien, yo los mando digital para que lo compartamos. La semana pasada, en el desarrollo de la Semana de la Participación Ciudadana, hicimos un recorrido por San José. Ese video está en la página del Cabildo Abierto San José, también para que lo vean. El próximo miércoles es 8 de marzo y vamos a celebrar el Día de la Mujer, bien celebradito. Hay una conversa ese día que se llama Mujeres, Rituales y Poder. Invitados todos a la misma, aquí el miércoles 2:30, aquí estaremos, vamos a celebrar, porque lo más bello que tenemos en la vida son las mujeres, eso no hay discusión. Buenas tardes para todos y para todas. Mi colectivo es Escuela Popular Universidad de la Vida y aplaudo que la academia está aquí presente, porque de verdad no sabemos para dónde van las universidades. La mayoría van a la destrucción y al acabose de estos. Y a ustedes los felicito porque vienen a graduarse aquí dentro de lo popular. Bueno, aquí la pregunta. Aulaturgia han sido como unas reflexiones que he hecho a partir del trabajo en el colectivo Freire, combinando como mi experiencia y formación pedagógica con la formación como artista del teatro, como he escrito obras, he actuado, he dirigido. Entonces, como combinando esos dos mundos, ¿eh? Entonces, etimológicamente me fui y dije, pues, aulae traduce patio para reuniones, aulae. Y la palabra dramaturgia, turgia, traduce como la creación, la composición, ¿sí? O sea, cómo componer el aula de clase como una obra de artes. Y cómo componer, es decir, aulaturgia es hacer del aula de clase una obra de arte todos los días. Y del maestro, no un repentista, ojo, no un repentista, sino un maestro creador, es distinto. El maestro creador se prepara todos los días. El maestro repentista está a lo que caiga y resulta que a veces termina lo que le lleven. Entonces ahí no se hace ninguna labor. Y entonces a raíz de eso he conectado como la pregunta cómo hacer de la clase o del espacio educativo una obra de arte permanente. Y por una pregunta muy bonita que hace Paulo Freire en uno de sus libros, que para mí, en mi experiencia como maestro y como artista, como pedagogo y como artista, debe conocer cualquier persona, y más siendo un maestro, la obra de Freire que se llama Miedo y Osadía. No se la vayan a dejar de vivir. Yo voy a traer
aquí a la universidad, aquí, voy a traer una copia, me comprometo a eso, nos comprometemos a eso, para que ustedes vengan, los viernes, sábados, a cualquier hora, se pegan la ley ahí en la biblioteca de las Flores. Penca de Sabio. Bien linda, la biblioteca de la sabiduría, de la sábila, bueno. Entonces, porque conjugan dos cosas. Uno, el miedo, y con esto termino, el miedo es lo que nos lleva o a la prudencia o al sometimiento. Y la osadía nos lleva a la transformación o al fracaso. Pero si conjugas miedo y osadía, tu acción nunca se detiene. Y somos seres actuantes. Entonces, miedo, claro, ¿quién no tiene miedo? Pero no quedarse allí, porque el miedo paraliza y la osadía moviliza. ¿Cómo conjugas esa dialéctica? Siempre en el diario vivir, y esa es la vida creadora. Eso es todo, el concepto más o menos que le puedo compartir de aulaturgia. Y decía en un cuento muy bello que hoy empezaré mi segundo cuadro, pero sé que no voy a terminarlo nunca. No hay que inventar más colores. Juntando 2, obtengo 1000. Juntando 3, obtengo 1.000.000. Con 7, el infinito. Y si mezclo el infinito, reconquisto el color primordial para empezar de nuevo. No importa que esos colores no tengan nombres. No importa que no les des nombres. Ellos existen y se multiplican. Así debe ser nuestra vida. Ese mensaje les quiero compartir y muchas gracias. Bien, yo también agradezco pues la presencia de todos y todas, los muchachos, muchachas, compañeros que estamos pues compartiendo todos estos procesos hace mucho tiempo, pero que ahora se vuelve más evidente la necesidad de continuar. En estos espacios también he venido compartiendo unas poesías en lo ambiental y la otra que es de Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos?, que también es decir por qué luchamos. La ambiental dice así: océanos y mares casi mueren de sed el año pasado. Ríos, quebradas, fuentes de agua quedaron dolientes con tanto plástico veneno. De frente a la economía, ¿quién piensa en ecología? Si el dólar es más verde que el verde que había. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. Por más que soplemos el aire, no se va a limpiar. La chimenea del progreso no puede parar. ¿Quién sabe si un museo del futuro guardará en lugar seguro un poco del árbol, agua, reliquia del año pasado? ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. Y en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, todo tiene que cambiar. Por el agua, la vida y el territorio, todos debemos luchar. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. Y de Mario Benedetti, ¿por qué
cantamos, que es lo mismo que decir ¿por qué luchamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros hombres y mujeres quedaron sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, sueña el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre, su destino. Cantamos por el pueblo y porque todo, por la pregunta y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y porque nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque el sol nos reconoce y el campo huele a primavera. Y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y porque somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Que nos acaban de informar que es mujeres, rituales y poder. ¿Cierto? Esa es la convocatoria para el próximo miércoles. Día de la Mujer. Exactamente Día de la Mujer, 8 de marzo. Todos los jueves, almuerzo de mujeres en Azonada. El resto, almuerzo mixto, hombres, mujeres o del género que sea, de la clase que sea, ¿qué más? De la religión que sea. Ahí hay unos almuerzos deliciosos. Hoy estuvimos. Jueves, solo mujeres. Los jueves es el almuercito de las mujeres. Ahí ahí. Los jueves. Hoy, miércoles, hoy nos encontramos y somos testimonio de que es delicia de almuerzo. Ahí buena la propaganda. Les mandamos ahí por el tejido de colectivos Unitierra la propaganda, porque lo que hacemos aquí es tejer entre procesos, entre mundos, entre circuito de economías solidarias. Este es un lugarcito que necesitamos habitar, cada quien con su economía propia. Si tienes el jabón, si tienes el cacao milenario medicinal del corazón, todos los productos de agroecología, por favor, habitar este lugar, hacer trueques, mingas, y empezar de verdad a hacer la otra economía, las economías para la vida, las economías de la abundancia que somos. Eso es cuento que nos dicen que somos economía de carencia, que estamos pidiendo ayudas, presupuestos. No, somos abundancias, porque lo que está pasando en toda esta fuerza de tejidos de colectivos, de luchas, de sueños, pues es lo impagable. Entonces esa no la tenemos que creer. Muchas gracias.